23 de la 11ª legislatura, pregunta oral en comisión 371, que dice así: ¿qué medidas se han puesto en marcha para garantizar el abastecimiento domiciliario de agua de los municipios de Talaván, Hinojal y Santiago del Campo? Damos la bienvenida al señor del Moral Agúndez para sustanciar esta cuestión y formulará la pregunta el señor Béjar. Perdón, doña Irene de Miguel Pérez. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor del Moral, a esta comisión. Recuerdo que en la anterior legislatura el director general que llevaba sus competencias estaba aquí, mes sí, mes también, precisamente porque usted hizo un seguimiento de las competencias de la Dirección General de Infraestructuras Hidráulicas. Y, bueno, pues me alegro que esté hoy usted ahí sentado porque, bueno, pues sabe de lo que le voy a hablar. El embalse de Talaván, como usted sabe, abastece a 3 municipios, a Hinojal, a Santiago del Campo y a Talaván. Y el agua potable está siendo amenazada por la invasión de la planta Ludwigia Peploides, que ha ocupado ya 1/3 de la superficie del embalse. Y también, obviamente, está afectada la fauna subacuática y la flora subacuática, la biodiversidad de este ecosistema. Los vecinos y vecinas de estos 3 municipios, señor del Moral, están muy preocupados porque temen que en breve, cuando el nivel del embalse baje un poco más y la planta siga creciendo, pueda sufrir una eutrofización el agua y este agua ya sea absolutamente no potable. Y acaben teniendo que acudir a cisternas, como estamos viendo que tienen que acudir a algunos ayuntamientos o a algunos municipios de nuestra región, como por ejemplo Guadalajara. Es cierto que este problema no es de ahora, que esta planta se identificó ya en el 2020, pero estos vecinos y vecinas llevan viviendo tiempo como los ejecutivos, tanto el anterior como este, no actúan como procede para acabar con la erradicación de esta planta. Y yo creo que los vecinos y vecinas de estos 3 municipios van a estar hoy muy pendientes de lo que usted conteste hoy aquí, ya que el agua potable no es una cosa menor, por el contrario, como diría el señor Rajoy, es una cosa mayor, y creo que se merecen una explicación por parte del Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Miguel Pérez. Para contestar a esta cuestión tiene la palabra el señor secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica. Me ha pedido el señor secretario general ilustrar a sus señorías con un vídeo y, en virtud del artículo 132, se va a incorporar a su cuestión. ¿No ha llegado? ¿No le ha llegado? Creía que la vi. Ese es. ¿Puedes pasarlo? Pues yo creía que te lo había enviado. ¿Tienes pendrive? Bueno, es igual. En fin, yo quería, en aras a la transparencia, haberle puesto un vídeo que se grabó con dron hace 15 días, precisamente del embalse de Talaván, para que sus señorías pues hicieran idea de lo que estamos hablando. Pero si no es posible, pues bueno, pues lo dejamos para otro día, o incluso se lo puedo enviar si quieren a sus grupos parlamentarios y lo ven, porque estamos haciendo un seguimiento del embalse. Bueno, si quiere, presidente, contesto. Sí, gracias, señoría. Respondo a la cuestión y si podemos incorporar el vídeo a lo largo del debate de la misma, pues
ilustramos a los miembros de la comisión. Puede responder a la cuestión, tiene tiempo de 10 minutos. Estupendo. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Es un placer estar hoy aquí. Gracias a la señora de Miguel por preguntar sobre este tema, que yo voy a intentar responder lo mejor y lo más claro que sé y que puedo ofrecerles a su señoría. En principio, decirle que la base en la que se enmarca esta respuesta, señora de Miguel, como cualquier otra que pudiera plantearse en torno al abastecimiento de agua potable domiciliario, es el siguiente. La competencia del abastecimiento de agua potable a domicilio es ostentada por los municipios, de acuerdo con la Ley 7/1985 de base de régimen local. Es decir, son los ayuntamientos los que, de acuerdo con el ordenamiento vigente y también de acuerdo con la autonomía local que también tienen los municipios, los que deben garantizar el abastecimiento domiciliario de agua a sus vecinos. Bien es cierto que, y fundamentado en las modalidades de ayudas que también reconoce la ley, la legislación vigente, tanto las comunidades autónomas como las diputaciones pueden ayudar o ayudar a prestar a los pequeños municipios menores de 20.000 habitantes determinados servicios, entre ellos el del abastecimiento. Y en ese sentido, la Junta de Extremadura históricamente viene ayudando a los municipios a prestar el abastecimiento de agua, como lo viene haciendo con Talaván, Hinojal y Santiago del Campo en alta. Y lo quiero aclarar porque a veces nos lleva esto a engaño. La Junta de Extremadura puede ayudar y, de hecho, ayuda al abastecimiento en alta, que debemos diferenciar del domiciliario, que es de estricta competencia municipal, y en este caso sí cabe la posibilidad que sean las diputaciones provinciales las que ayuden a los municipios tan pequeños que no puedan prestar incluso el abastecimiento domiciliario. En ese sentido, efectivamente, como usted ha bien dicho, la Junta de Extremadura abastece a estos 3 municipios en alta, es decir, les da agua bruta desde el embalse de Talaván, que es un embalse de la comunidad autónoma y que lleva el agua a una etapa que gestionan y comparten Talaván, Hinojal y Santiago del Campo. Esta presa fue construida en el año 77 sobre el arroyo del mismo nombre, que es un afluente del río Almonte, y por tanto estamos hablando de una confederación que es la que tiene las competencias sobre los ríos y arroyos, que es la del Tajo. La capacidad del embalse es de 1,138 hectómetros cúbicos, es decir, puede embalsar 1.138.000 metros cúbicos, y al pasado 28 de junio, que es el último informe del que dispongo, el embalse estaba al 81% de su capacidad, por tanto, con 927.000 metros cúbicos embalsados, lo que garantiza el suministro de agua en alta para estos 3 municipios, al menos para un año, aunque no cayera una gota, que ojalá no ocurra en los próximos meses de aquí a un año, ¿no? Por tanto, nos encontramos en una situación pues bastante favorable, que no se disfrutaba desde hace tiempo, porque gracias a las lluvias abundantes de este pasado invierno y primavera, no solo se llenó el embalse, sino que además, y muy importante, se limpió y saneó la cuenca vertiente, lo que ha ayudado sobremanera a mejorar la calidad de las aguas, aunque también, así hay que decirlo, efectivamente tiene usted razón, ha favorecido la extensión de la planta invasora a la que usted se ha referido, de nombre científico Ludwigia peploide, por la cola del embalse, que es lo que le quería mostrar, y por las márgenes que tienen poca cota, es decir, aquellas zonas que tienen un calado de agua pues en torno a los 2 metros, porque afortunadamente para el control de esta planta, la planta no crece o no se desarrolla con esa profusión cuando la cota de agua ya es mayor de 2 metros, porque las raíces no alcanzan el fondo del embalse y la planta muere, que no es que sirva de excusa, pero bueno, esto es lo que ocurre y la planta se desarrolla, como digo, en las colas y en las zonas de baja cota. Pero antes de pasar al problema de la invasora, pues a mí me gustaría destacar a su señoría que las aguas del embalse ya han tenido históricamente recurrentes problemas de calidad, lo saben sus alcaldes, problemas que se incrementan evidentemente cuando baja el nivel del embalse. Y la Junta de Extremadura lleva tiempo intentando trabajar en alcanzar o realizar medidas que puedan mejorar la calidad de agua bruta de este embalse y de otros embalses de la provincia de Badajoz que tienen problemas similares.
Y en ese sentido, pues se han realizado varios estudios, varias consultas, varios informes, que vamos a transformar en proyectos que licitaremos con cargo a la medida 2522 del FEDER vigente, del FEDER 21-27, destinada precisamente esa medida a mejorar la calidad del agua de los embalses con actuaciones que habrá que concretar en esos proyectos que les estoy hablando, pero que fundamentalmente persiguen la restauración ambiental de la ribera, tanto de los propios embalses como de los ríos o arroyos que les son tributarios, la limitación del acceso del ganado a los cauces, que es un tema que complica la calidad de las aguas, la monitorización de los caudales de entrada, el seguimiento y control de la evolución de las aportaciones de nutrientes a las masas de agua, que es lo que efectivamente posteriormente y con la subida de temperatura pues lleva a la eutrofización, y la retirada allá donde exista, esperemos que con la colaboración de otras administraciones, fundamentalmente de las confederaciones, de la Luz Vigia y de otras posibles plantas invasoras, recuperando y manteniendo los cinturones vegetales autóctonos, que son los que hacen de filtro frente a la entrada de estos nutrientes y otros contaminantes en los embalses. Pero no menos importante que esto, que también, pues vista la obsolescencia de las instalaciones de la ETAP, que como digo, de la que se sirven los 3 municipios, pues la Junta ha redactado un proyecto para mejorar esa ETAP, modernizarla, para que preste un servicio más eficiente y más barato, buscando además, con esa modernización, la mejora de la calidad del agua tratada mediante la ozonización, que es una técnica que se ha visto muy eficaz para mejorar la calidad cuando el agua bruta pues es mala o de mala calidad, y la filtración con carbono activo. Este proyecto ya está terminado, está en supervisión técnica por la Junta, tiene previsto invertirse en él, junto con el proyecto, las asistencias técnicas, en fin, las expropiaciones y todo lo que es necesario en torno a cualquier obra que se saca, pues 2,9 millones de euros, que está incluido la obra dentro del Plan de Garantía y Calidad de Agua Potable que presentó la Junta de Extremadura, la presidenta, el 14 de febrero, y que esperemos que la podamos licitar en cuanto estos fondos del FEDER se vayan activando. Y en cuanto a la problemática de la invasora, la famosa Luz Vigia Peploide, pues efectivamente usted también lo ha dicho, el problema no es de ahora. En España fue detectada por primera vez en el año 2015 y en Extremadura en noviembre de 2018. Concretamente se detectó en el río Alagón, cerca de Coria, y se detectó en el Salor. Y así la consejera anterior de Medio Ambiente, la señora Bernal, no de la legislatura pasada, sino de la anterior, que era consejera con competencia en Medio Ambiente, pues mediante una carta a la Confederación, pues advirtió de su presencia en nuestros ríos y expresamente le solicitó al organismo de Cuenca que intentara su erradicación, puesto que en ese momento, en 2018, noviembre del 2018 concretamente, decía ella en su carta, se encontraba la planta en los estadios más tempranos de la invasión. La Confederación del Tajo hizo oídos sordos a la carta, en fin, a las varias cartas, hay más de una del anterior Ejecutivo Socialista, como ha hecho oídos sordos también a las cartas, llamadas y mensajes que desde el nuevo Ejecutivo le hemos hecho al presidente de la Confederación del Tajo, primero avisándole de la presencia de la Luz Vigia en el embalse de Talaván y segundo, y quizá más importante, pidiendo la colaboración de la Confederación en las labores que haya que realizar para contener su expansión e intentar su eliminación. En fin, ya hemos visto que la Confederación del Tajo, pues en este caso, como en varios más, desgraciadamente, da a esta Administración la callada por respuesta, pero nosotros no vamos a estarnos quietos y, de hecho, nos hemos presentado a un proyecto LIFE integrado entre el Estado y varias comunidades autónomas, un proyecto LIFE para la conservación y recuperación de humedales en España, que en Extremadura tiene como principal amenaza a esos humedales las especies invasoras. Y así, pues la actuación concreta que desde Extremadura hemos propuesto para este LIFE es la eliminación de amenazas y restauración del embalse de Talaván por la presencia de la invasora Luz Vigia. Si está interesada, pues yo en la segunda intervención le puedo un poco describir las propuestas que hemos hecho para participar en ese LIFE. La inversión sería de 1.950.000 euros, de los cuales el 50% los tendría que poner la Junta de Extremadura. Y por último decirle
que desde que se constató el crecimiento de la invasora en Talaván, los técnicos de medio ambiente hacen visitas periódicas al embalse, están monitoreando constantemente su estado. Como digo, se han sacado estos vídeos que tenemos a disposición donde se va viendo cómo evoluciona la planta y además estamos tomando muestras del agua, analizándola cada 15 días. Tengo aquí los análisis y puedo decir, para tranquilidad de momento de la población, que junto a la toma, junto al muro del embalse, no presenta ningún problema de calidad, por tanto es adecuada para el consumo humano el agua del embalse de Talaván, una vez que es tratada adecuadamente, lógicamente, en la planta potabilizadora. Y eso es lo que, en fin, quería trasladarle, y esas son las actuaciones que está realizando la Junta de Extremadura para favorecer y mejorar el abastecimiento de agua a Talaván, Hinojal y Santiago del Campo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario general. Señor del Moral, en turno de réplica tiene la palabra la señora de Miguel por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor del Moral, por su extensa explicación y bueno, una pena que no podamos ver el vídeo, que realmente yo creo que es bastante visual el problema y la alarma. La lucha contra las especies invasoras yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos ahora en este momento. Pero no es solo por una cuestión ambiental, que es verdad que producen unos impactos absolutos y muchas veces irreversibles en los ecosistemas, desplazando a las especies autóctonas y limitando los recursos que éstas pueden obtener, llevándolas a veces hasta la propia extinción, sino que también supone que unos efectos económicos muy importantes. Pueden dañar infraestructuras, pueden tener efectos sobre la agricultura y luego el coste que lleva la erradicación o el control de estas mismas. Pero también conllevan riesgos sociales, y un riesgo social evidente es el deterioro de las masas de agua y el riesgo para la salud humana, ¿no? Como es el caso de la Ludwigia peploides, que afecta al embalse de Talaván y que amenaza al agua de abastecimiento. Le he dicho que no es un problema de ahora, que es un problema que ya se detectó por el Ejecutivo anterior, e incluso usted ha dicho que por el anterior también, pero no se ha hecho mucho por erradicarla. Más bien, bueno, por ver cómo va evolucionando la planta, pero no se ha hecho por erradicar este problema. Y yo no digo que sea fácil. Yo no digo que esto se solucione de hoy para mañana. Creo que es muy costoso y que es técnicamente difícil acabar con ella, pero que es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Y es necesario hacerlo porque cuanto más tardemos en afrontar el problema, más riesgo vamos a tener de que esta planta siga curso abajo y siga infectando, siga invadiendo nuestros arroyos y nuestros embalses. Entonces, yo creo que está bien hacer seguimiento. Me alegra que hayan pedido un proyecto LIFE donde se contemplen actuaciones para este embalse, pero yo no sé si podemos esperar tanto, porque yo creo que la situación es urgente. Aunque tengamos ahora mismo una cantidad de agua mayor que la de otros años que garanticen el abastecimiento a estos municipios, la realidad es que la afectación de la planta invasora es muy, muy elevada. Hace 2 fines de semana, señor del Moral, hubo unas jornadas allí mismo que organizaron los vecinos y vecinas de estos municipios y bueno, vinieron técnicos especialistas, biólogos y vinieron también vecinos y vecinas que han sufrido este problema en Cantabria. Estos vecinos y vecinas que, por suerte, han solucionado el problema, por lo menos han conseguido controlarlo, ha sido gracias a que la Administración pues, finalmente se ha remangado y la ha eliminado de manera mecánica, con medios mecánicos, que es la única manera de acabar con ella. Entonces, lo que decían los técnicos en estas jornadas es que el momento era ahora, no cuando ya no se pueda beber agua del embalse, porque lo que se está temiendo es que la pudrición de las raíces de esta planta, que ya ha colonizado todas las orillas, de manera que además ya no quedan ni siquiera ni eneas, los juncos del embalse ya han desaparecido. Cuando eso se pudra, cuando esas raíces se pudran, pues va a llevar a la eutrofización de la masa de agua. Y que decían que era urgente, ¿no?
y sobre todo ponían el acento en el riesgo de que la demora de los trabajos de erradicación pudiera llevar a que esta planta siguiera proliferando. Yo sé que ustedes están haciendo un seguimiento de la potabilización del agua cada 15 días, pero también estaría muy bien que hubiera más transparencia y que esos análisis se pudieran, bueno, pues de manera transparente hacer llegar a los ayuntamientos para que conozcan los resultados. No solamente decir, no, el agua se puede beber. Bueno, se puede beber, pues facilite esos análisis para que no haya lugar a dudas. Creo también, señor del Moral, que hubiera estado bien que desde la Dirección General alguien hubiera asistido a esas jornadas y hubiera dado las explicaciones que ha dado usted hoy aquí, más que nada para tranquilizar a la población, porque están alarmados y muy preocupados. Creo que la incidencia de las altas temperaturas va a aumentar la proliferación de estas especies invasoras, fruto del cambio climático, que aunque a algunos les parezca una payasada, creo que no lo es cuando estamos hablando de que podemos quedarnos sin agua de beber. Y esto tenemos que prevenirlo porque no solo está pasando en el embalse de Talaván. Estamos viendo cómo fruto de un mal uso también, una mala gestión y por bueno, pues otro tipo de cuestiones como vertidos que se han llevado a cabo. Le estoy hablando, por ejemplo, del arroyo de Arrolobos, que ha habido un vertido recientemente, que espero que ustedes investiguen y sancionen a quien ha hecho ese acto, podríamos decir, ecocida. Estamos viendo cómo hay muchos municipios donde el agua potable cada vez escasea más por la falta de calidad. Usted lo conoce de Valencia del Ventoso. La legislatura pasada, anda que no hablamos de los problemas en Valencia del Ventoso precisamente por la mala calidad, la mala conservación, el mal mantenimiento del embalse del que se abastecía ese municipio. Otro día ya le preguntaré por este tema, pero este tema también trae cola. Valencia del Ventoso también se merece tener agua de boca de calidad. Yo, algo que le quería decir es que cuando hablamos de plantas invasoras, también tenemos que tener en cuenta que estas plantas pueden ser un recurso. Atendiendo a los principios de la economía circular, pues se podrían utilizar en alimentación animal, se podrían utilizar en biomasa. O sea, que a lo mejor a través de la gestión de estas plantas, que podemos entender que es solo un gasto, pues podemos encontrar alguna especie de recurso que podamos utilizar. Y termino. Y bueno, simplemente decirle que hay que estudiar las causas de por qué las plantas invasoras están llegando a nuestros cauces, de por qué tenemos tantos nitritos en el agua. Creo que es imprescindible, aunque a algunos luego les duela la Ley de Restauración de la Naturaleza, creo que nos va la vida en ello, y que garantizar un adecuado abastecimiento de agua potable en las poblaciones es esencial y que no es un caso aislado, que lo que está pasando en Guadajira, lo que está pasando en Arrolobos, lo que estaba pasando en Villafranca hace 2 días, lo que puede estar pasando en Talaván y en Hinojal y en Santiago del Campo, creo que son cuestiones de primer orden que este Ejecutivo se tiene que poner manos a la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Miguel. Ahora sí vamos a poder ver el vídeo que nos ha traído el señor secretario general. Lo vemos y luego en turno de dúplica tendrá la palabra el señor del Moral Agúndez. Pues ahora sí, tiene la palabra el señor secretario general, señor del Moral Agúndez, para cerrar el debate por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como decía, yo he querido traer este vídeo grabado con dron hace 15 días, de lo que estamos grabando permanentemente, para que, bueno, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. El problema está ahí, el problema existe,
pero tampoco podemos escandalizarnos como el problema va a ser inabordable. Es decir, la planta pues tiene su forma de vivir y en ese sentido, como las tomas suelen estar de abastecimiento en las zonas más profundas, pues afortunadamente no llega la planta a la inmediación de la toma. Sí que es cierto que cuando hay planta, pues se produce mucha más evapotranspiración, con lo cual se pierde un agua que no se perdería si la planta, la invasora, no estuviera. Pero bueno, habrá que trabajar y luchar para ir erradicándola, que no es fácil. Pero yo quiero empezar respondiéndole con el tema de los análisis, de la tranquilidad de la población, de que si la población tiene que saber que el agua es potable. Mire, los análisis, la Junta de Extremadura, como no puede ser de otra manera y como dicen las normas españolas, se hacen cada 15 días, pero no las que hace, en este caso, los que ha hecho específicamente la Consejería en el embalse, no. El agua que sale por los grifos, pues el área de salud de Talaván, pues estos son los últimos que se han hecho, el 25 del 6 al 28 del 6, pues en el abastecimiento a Hinojal, en la fuente del Parque de la Cultura, en el grifo del Ayuntamiento, en el caso de Santiago del Campo, y en el caso de Talaván, el grifo del Centro de Salud, pues ensayos que lógicamente controla la Consejería de Sanidad y que en este caso afortunadamente no tiene ningún problema el agua que llega potabilizada a los grifos de estos 3 municipios y por tanto no hay ninguna alerta en cuanto al abastecimiento. En cuanto hay una alerta en cuanto al abastecimiento, lógicamente los farmacéuticos y los médicos dan las recomendaciones que haya que dar si es que hay algún parámetro se está acercando a los límites establecidos en la normativa, que cada día es más exigente, y cuando ya sobrepasa algún parámetro la normativa, pues lógicamente se prohíbe el agua para consumo de boca. En ese sentido, me decía usted que había estado gente de Cantabria en esa charla y que habían dicho que la planta se había erradicado. Pues yo no es eso las noticias que yo tengo, porque precisamente de Cantabria, de las lagunas estas de Cantabria, lo que tengo aquí recogido es que se han hecho muchas medidas, se han valorado, se han intentado diferentes actuaciones, pero todos los intentos llevados a cabo hasta ahora, eso es lo que nos reportan, no han dado los resultados óptimos para poder eliminar de forma resolutiva la especie, ya que esta, en la mayoría de las actuaciones, al cabo del tiempo y cuando se dan las condiciones óptimas para ello, vuelve a aparecer. Claro, la planta pues se mueve y se transporta, pues puede ser en una embarcación, puede ser en un camión, puede ser en cuanto hay planta, restos de planta, pues en fin, la planta se mueve y ahora la tenemos controlada en el sentido de que está en Talaván, pero nadie nos puede asegurar que de Talaván no salte a otros embalses o el Tajo, que está muy cerca de esta zona, porque como saben está entre el Tajo y el Almonte. Por tanto, bueno, en fin, ¿quién tiene que retirar la planta? Pues mire, yo le leo un poco la carta que le hacía la anterior consejera de Medio Ambiente, la señora García Bernal, a la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuando le decía en mayo de 2019 que en el mes de noviembre del 2018 se detectó la presencia de la planta acuática exótica Ludwigia peploide en los ríos Salor y Almonte, que es un tema muy preocupante, le decía, y para su erradicación es imprescindible la realización de actuaciones directas en el cauce de los ríos en los que se ha localizado competencias que corresponden a las confederaciones hidrográficas, como ocurre en el caso del jacinto de agua o camalote, cuya erradicación se está realizando en Extremadura por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Y la consejera pues seguía insistiéndole al Ministerio, en este caso a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que bueno, nuestras funciones son de alerta temprana, las funciones de la comunidad autónoma, información y cooperación, pero que cualquier otra actuación que pueda ser realizada por la Dirección General de Medio Ambiente, decía doña Begoña García Bernal, de la Junta de Extremadura, puede suponer la ejecución de competencias que le corresponden al Estado mediante la utilización de fondos públicos de forma inadecuada. Es decir, venía a decir la consejera que no podía actuar la Junta de Extremadura porque podíamos defraudar fondos al estar trabajando en una competencia que es del Estado, que es la que en fin, tiene la competencia, como saben ustedes, sobre los ríos. En ese sentido, les vuelvo a repetir, nosotros hemos comunicado también a través del director general de Sostenibilidad, don Germán Puebla, pues la presencia en Talaván, en el embalse de esta planta. Hemos pedido la colaboración del Tajo y de momento no hemos tenido noticias,
pero lo que estamos haciendo, y vale mucho dinero, las medidas no se sabe si van a ser todos eficaces con el gasto que va a suponer. Como digo, hemos participado en este proyecto LIFE, que todavía no se ha resuelto, que en septiembre probablemente nos dirán si tenemos que mejorar algo del proyecto que hemos presentado, del anteproyecto que hemos presentado, y en diciembre se resolverá esta convocatoria en la que la Junta pues, quiere invertir el 50% de 1.950.000, que es lo que estimamos costará arreglar el tema de la lupigia en el embalse de Talaván. Pero, por otro lado, como digo, también muy importante, la Junta de Extremadura va a hacer una importante inversión de casi 3 millones de euros para mejorar la ETAP y que esa ETAP sea capaz de potabilizar el agua que le llega, aunque este agua bruta pues tenga peores condiciones que las que tienen otras aguas, sobre todo en el norte de Extremadura, donde es más fácil potabilizar. Efectivamente, cada día tenemos un reto superior, que es que el agua potable que llegue a nuestros grifos sea de calidad y que sea en cantidad y en calidad y que sea apta para el consumo humano. Y hay muchos retos que entre todos tenemos que ir afrontando poco a poco, porque la contaminación de nuestros ríos y embalses, yo se lo reconozco, cada día es mayor y, en fin, y tendremos todos que trabajar para que sea menor. Y en ese sentido también, como le digo, hemos hecho ese proyecto con cargo al FEDER para intentar ver cómo podemos mejorar el agua bruta o el agua que tienen ciertos embalses donde hay una escorrentía especial que perjudica a ese embalse por la ganadería, porque han perdido la masa que hacía de filtro, lo que le comentaba anteriormente. En definitiva, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario general. Le invitamos a quedarse con nosotros y, si lo desea, marcharse, que sabemos que está